Y Pablo dice, bueno, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Encima erais unos goim cualquiera, unos gentiles cualquiera, gente que no conocía ni siquiera la circuncisión. Pero Dios os dio vida juntamente con Cristo, os perdonó todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. La palabra que Pablo utiliza aquí, y que aquí se traduce como anulando el acta de los decretos, es una palabra que está tomada del derecho mercantil de la época. Cuando tú tenías una deuda, esa deuda quedaba consignada en muchas ocasiones, para que no se destruyera el papel de la deuda, en un cuero. Y entonces en ese cuero se escribía, pues la persona tal debe, por ejemplo, 100 toneles de aceite o 100 toneles de vino. Cuando la persona pagaba la deuda, había dos maneras de consignar que la deuda había sido pagada. Una implicaba que aquella persona que había recibido el dinero que le adeudaban trazaba la letra J, que era como nuestra X, aunque se leía como una J, sobre la deuda. De tal manera que tú podías enseñar ese cuero en el que aparecía que debías 100 toneles de trigo de vino, pero ya se había tachado con la letra J y por lo tanto los habías pagado. Pero había otra palabra para señalar que la deuda se había cumplido. Y era cuando la persona cogía el cuero, agarraba un cuchillo y raspaba sobre el cuero la deuda, de tal manera que no quedaba ninguna constancia y se podía volver a utilizar ese cuero. Esa es la palabra que utiliza aquí Pablo. Cuando Cristo cogió todos los actos que clamaban en nuestra contra y los clavó en la cruz, era como si todo lo que hemos hecho en nuestra vida, por muy miserable, muy pecaminoso, muy sucio, muy terrible que fuera, Dios hubiera agarrado un cuchillo como uno de esos comerciantes y hubiera raspado totalmente sobre el cuero de nuestra vida y ahora pudiera volver a escribir encima de eso, como si nunca antes hubiera habido ni uno solo de los pecados que han quedado borrados por la sangre de la cruz. Pero lo siguiente que dice Pablo es tremendo y coincide con lo que dice Jesús en Juan y habla de qué pasó con los poderes demoníacos en la cruz. Y entonces dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Pablo está haciendo referencia a una institución romana que era la institución del triunfo. Para nosotros la palabra triunfo lo único que significa es que hemos salido bien de algo y da lo mismo que sea un examen, que un partido de fútbol, que nos ha ido bien en nuestra vida de trabajo. Pero en Roma, triunfo solo significaba una cosa. En un momento determinado, cuando la frontera romana, lo que los romanos llamaban el limes, se veía amenazada por los moros en el norte de África, por los germanos en el este de Europa, por cualquier tipo de tribu hostil que podía cruzar las fronteras, las legiones romanas se movilizaban para defender el imperio. Y si el general que mandaba las legiones conseguía contener esa invasión y causar al menos 10.000 muertos al adversario, que eran muchos para los que eran los ejércitos de la época, se le otorgaba el triunfo. El triunfo significaba que en las calles de Roma se levantaba un arco, por eso se habla a veces del arco del triunfo, y que el general romano pasaba en un carro por debajo de ese arco que testificaba su triunfo y cómo había salvado al Senado y al pueblo de Roma. Y los que iban detrás de ese carro del triunfo eran las potencias vencidas. Cuando en un momento determinado Octavio César Augusto venció a Cleopatra, la reina de Egipto, la iba a llevar arrastrando del carro y Cleopatra prefirió suicidarse antes de verse sometida a la vergüenza de que la arrastraran detrás del carro.
Pero César, después de conquistar las Galias, consiguió que el último rebelde galo, un rey que se llamaba Vercingetorix, fuera arrastrado, encadenado detrás de su carro del triunfo. Y todo el mundo podía ver que lo había vencido. Y lo que dice aquí Pablo es tremendo. Humanamente, cuando ese artesano de Galilea colgaba clavado a una cruz, la gente pensaba que era la derrota de ese pobre desgraciado. Nunca debió de salir de Nazaret, nunca debió de bajar a Jerusalén. Pero eso es lo que ven los ojos de la carne. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, primero el acta de decretos que había en contra nuestra, Dios la raspó totalmente sobre la base de la sangre de Cristo, de tal manera que nuestra vida puede ser escrita de nuevo por el dedo de Dios. Pero además, en esa cruz lo que había era el carro del triunfo sobre el mal. Y los que iban detrás del carro, expuestos, como dice aquí, públicamente, eran los poderes demoníacos. Hay gente que no se entera de esto y que efectivamente piensa que el diablo tiene un poder sobre nosotros absolutamente incalculable, que tenemos que dedicarnos a reprender al diablo continuamente, e incluso hay algunos ignorantes que creen que el diablo o los demonios pueden poseer a un creyente, como si fuera posible que el Espíritu Santo que habita en los creyentes fuera a tolerar semejante atrocidad. Lo que enseña Pablo y Jesús aquí es que la cruz no fue el fracaso de Dios. La cruz fue el instrumento de juicio de Dios sobre este mundo, y donde el príncipe de este mundo fue derrotado, y donde aquellas potencias espirituales demoníacas que siguen al príncipe de este mundo fueron exhibidas en triunfo, exactamente igual que cuando César exhibió a Vercingetorix para decir: este es un pobre desgraciado. Fue rey en un día en las Galias. Ahora es un personaje totalmente derrotado. Y eso es algo que a veces perdemos de vista y que es muy importante. Y Jesús podía decir claramente: la voz viene por vosotros, no por mí, porque yo sé que ahora es el juicio de este mundo y que ahora el príncipe de este mundo no va a vencer, va a ser echado fuera. Y cualquiera de los que acude a las exposiciones bíblicas de Génesis recordará que la serpiente querrá acabar con la descendencia de la mujer, con el Mesías. Pero mientras que el Mesías aplastará la cabeza de la serpiente solo conseguirá morderle en el talón, aunque esa mordedura fuera la cruz de Cristo.